nosotros hablamos de la Asamblea Legislativa como un ente que se hace cochinadas, acuerdos bajo la mesa, que los políticos no tienen decencia, cualquier tipo de comentario. Pero sin embargo hay que reconocer que es el órgano más transparente que tenemos. Es decir, las sesiones plenarias son abiertas, se transmiten por televisión, por internet. La historia nos ha demostrado que la sola existencia de marcos jurídicos no es suficiente como para que efectivamente estos se puedan cumplir. Lo que sucede es que en el órgano ejecutivo esa voluntad mostrada por muchos funcionarios, ministros u otro tipo de autoridades autónomas no es muy correspondiente con la actitud que el mismo presidente de la República está teniendo. Y ahora la ley de información, que tienden a convertirse en monstruos burocráticos. Activar el derecho de las personas al acceso a la información pública automáticamente activa el derecho a la participación ciudadana. Efectivamente que esta ley nos da la posibilidad de que el ciudadano o cualquier persona interesada pueda presentar una solicitud de información y preguntar si existe algún uso de fondos públicos, puesto que a donde haya uso de fondos públicos entra el ámbito de la ley. Es un tema inédito que no le hemos visto en ninguna ley de acceso a la información pública. En primer lugar, ningún reglamento puede sumar más a lo que ya tiene la ley. En ese punto ya está rebasando la potestad reglamentaria y FUSAID lo ha manifestado, creemos de que viola la Constitución. La idea es de que sean lo más independiente posible, ¿verdad? Para que puedan hacer su trabajo con solvencia, porque tal como mencionábamos, esto no solo aplica para el Ejecutivo, aplica para el órgano judicial, para municipalidades, para el órgano legislativo. Entonces se quiere una entidad fuerte, sólida, pero en primer lugar entonces vemos, no tenemos presupuesto y este día no tenemos comisionados. Sí. Como ya decía, ¿quién va a interponer las sanciones? O sea, ante nos agarra de nuevo como el comité de ética. Igual no hay instituto y no hay presupuesto. No hay presupuesto. Y la ley ya está. Y ya está. Es otra lepina, igual como decía. La ley de medicamentos. Claro. Es otro punto que está sumando a algo que no estaba en la ley. Y también en la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado también se incluye ese punto. Porque es un derecho de los ciudadanos, de las entidades que proponen, que una vez cumplidos todos los postulados que establece la ley y requisitos, esa persona ya tiene el derecho de estar, por lo menos en la terna. Pero no la pueden rechazar sin haber causa legal, simplemente porque no me parece o porque y esto no ya pasó. No ha pasado es que aún, no es pero no se es que no es elegido. ¿Cómo? Es que no es elegido. Es que no hay. Claro. Como no es elegido, no sabemos qué va a elegir. No sabemos qué va a pasar. Inclusive puede pasar eso, pues. Inclusive puede vetar. Pero puede pasar cualquier cosa, pero como no se ha tomado la decisión, entonces no sabemos qué va a pasar. A la primera semana de marzo debió haber electo. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es un retraso de más o menos 60 días de que el presidente debió haber electo. Y eso es lo que él no ha cumplido. Con el reglamento, él se dio una potestad que es más allá de la ley, y por eso el recurso de inconstitucionalidad, y que entre otras cosas, lo que él planteó dentro del reglamento es tener la potestad de vetar de esas ternas. Eso extralimita lo que la ley hace. Lo que estamos queriendo decir es que si el presidente termina vetando las ternas propuestas por los sectores, va a incurrir en una violación inconstitucional. Que el problema es que estamos hablando de procesos que había que empezar a generar. En el periodo del presidente Flores fue cuando comenzó a gestionarse esto, y le digo, estos nombres son de los primeros, de los pioneros. Gerson fue uno de los abanderados. No, clarísimo. El ministro de Obras Públicas. Correcto. O sea, esto surge no desde ese lado, sino que nace de grupos de la sociedad que empezaron a juntar para desarrollar esto. Hubo una serie de reuniones a nivel internacional. La OEA participó activamente. Transparencia internacional, que además ahora ha estado de capa caída en los últimos años. Bastante. Transparencia dejó de tener la fuerza que tenía en ese entonces para convertirse ahora en avaladora de lo que pareciera de la gestión gubernamental. Fíjate que aquí José González también nos pregunta esta mañana algo que tiene que ver con esto. Utilizando la nueva ley de acceso a la información, quisiera saber cuánto costó el desfile militar del sábado 5 de mayo. Dice, solo el presupuesto oficial, no lo que gastó el pueblo en el embotellamiento que se generó. O sea, insisto, a veces nos corremos con muchas ansiedades y esto no... Sí. La verdad es que también, o sea, las demandas ciudadanas
para eso tiene que estar toda esta infraestructura, ¿verdad? Para saber satisfacerlas. Y también hay información que es mucho más, digamos, trascendente. Es decir, podemos tener información para que satisfaga nuestras curiosidades, nuestro morbo. Exacto. Y hay de cualquier tipo de información, ¿verdad? Pero hay información que va a ser esencial para saber el gasto que se está haciendo de los dineros del pueblo, que creo que es donde hay que centrarse, ¿verdad? Es importante porque esta ley lo que va a permitir es ser la base para poder determinar si hubo o no hubo problemas en la ejecución del gasto de X funcionario. Y si, digamos, raya con la ética, ahí está el Tribunal de Ética. Si raya con el delito, está la Fiscalía. Si raya con la contabilización, con la contabilidad, ahí está la Corte de Cuentas o Probidad. Es algo que nos vamos a tener que hacer en el camino, vamos a tener que ejercerlo de manera responsable, de manera también permanente y de una manera también constante, porque no hay que decir, bueno, no existe tal cosa y dejarlo. El periodismo se ha ejercido de una manera investigativa durante muchos años. Esta es una herramienta que le va a servir no solo a los periodistas, sino que también a los ciudadanos, pero también hay que recordar que si se podían hacer investigaciones antes sin esta ley, se seguirán haciendo y van a demandarse que se instalen más herramientas. Tengo un temor que se convierta en una ley burocrática que sea arrinconada. Sin embargo, he de reconocer que en el proceso de los últimos años es una ley positiva que viene a darle nuevos instrumentos a la ciudadanía para saber cómo actúa decente o indecentemente un funcionario público.